el hombre de Dios y su misión. Escuche bien, el hombre de Dios y su misión. En la escritura que he leído, nos habla realmente acerca del hombre de Dios y su misión. Y tomamos realmente como base realmente al apóstol Pedro. Y recuerde una cosa, que cuando en este texto, cuando la Biblia habla acerca del hombre de Dios, no se refiere a todos los creyentes en general, aunque todos los que hemos nacido de Dios, los que hemos sido transformados por la palabra, los que hemos sido bautizados en ese nombre que es sobre todo nombre, somos de Dios. Es una gran verdad. Pero en este caso se refiere al ministro de la palabra de nuestro Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, también se refiere al cristiano, porque aunque el cristiano, oiga, no sea un pastor, no sea, digamos, tenga algún cargo en la obra, realmente la palabra ministro quiere decir servidor. Así que todo hermano, todo cristiano es un servidor de Dios. O sea, todo cristiano es un ministro de Dios, porque ministro quiere decir servidor o siervo de nuestro Dios. Pero realmente en el tema que nos ocupa se refiere realmente al ministro. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero tú, hombre de Dios. Y recuerde que Timoteo era un ministro de la palabra. Y él le da algunas recomendaciones y le dice: pero tú, hombre de Dios. Porque él era un ministro de Dios. Pero antes de entrar a considerar la misión del hombre de Dios, primero hablemos de la vida de Pedro, su conversión y su llamamiento, que esto tiene relación con todos nosotros. Esto nos abarca a todos nosotros, porque se habla de la vida de Pedro, su conversión y su llamamiento. En San Mateo 4, verso 18, tenemos el llamamiento. Dice: andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Aquí hallamos el llamamiento, y en San Juan 1:42 hallamos el cambio de su nombre. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. Oiga, mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. La Biblia nos habla del cambio de nombre.
de algunas personas y nos dice su significado. En Génesis capítulo 17, el verso 5 dice que Dios le cambió el nombre a Abraham. He aquí, yo y mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y en el capítulo, en el verso 15, hallamos el cambio del nombre de su esposa. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendecirla él, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos nacerán de ella. Y en el capítulo 32, verso 23, hallamos cuando Jacob luchó con Dios y Dios le cambió su nombre. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desmayó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raye el alba. Y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y hallamos que el faraón le cambió el nombre a José. Génesis 41, 45 dice: y el faraón puso a José el nombre de Sanapenes y le dio por mujer a Sená, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Y Nabucodonosor cambió el nombre de los 4 hebreos, Daniel 1, 6 y 7. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrán, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y en Hechos capítulo 13, verso 9, hallamos cuando Dios le cambió el nombre a Saulo de Tarso. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando el de los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? A partir de ese momento, no se volvió a llamar a Saulo, sino Pablo. O sea que allí Dios le cambió el nombre. Ahora miremos qué significa en la Biblia el cambio de nombre. Oiga, miremos qué significa en la Biblia el cambio de nombre, porque es algo sumamente importante y a nosotros eso nos interesa en gran manera. ¿Qué significa en la Biblia el cambio de nombre?
El cambio de nombre en la Biblia significa cambio de naturaleza, o sea, nos habla del nuevo nacimiento, nos habla de la transformación por medio de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob significa engañador, astuto, tramposo. Entonces Dios le cambió ese nombre de engañador, de astuto, de tramposo por Israel, que significa príncipe de Dios. Mire que hubo un cambio, una transformación. A partir de ese momento, Jacob ya fue otra persona. O sea que Dios lo cambió en ese momento, por eso le cambió su nombre. Abraham por Abraham, Sarai por Sara, José por declarador de sueños oculto, Jacob engañador por príncipe de Dios. Oiga, Jacob engañador por príncipe de Dios, o sea, el engañador transformado en un hombre de Dios. En segundo lugar, esto indicaba que la persona cuyo nombre era cambiado, escuche bien, cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona, esto significaba que esa persona a quien se le había cambiado el nombre quedaba como siervo de la persona que le había cambiado el nombre. O sea, ella no pertenecía al mismo dueño que pertenecía antes de cambiarle el nombre. Cuando se le cambiaba el nombre, entonces ya realmente cambiaba de dueño, quedaba siendo pertenencia o siervo de la persona que le había cambiado el nombre. Isaías 43 nos dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí habla de la misma persona. Habla de Jacob y habla de Israel, que son los mismos. Pero note que Dios primeramente dice, hablando de Jacob, creador tuyo, oh Jacob, y luego formador tuyo, oh Israel, pero era el mismo. No temas, porque yo te redimí. Y escuche, te puse nombre, mío eres tú. Oiga, te puse nombre, mío eres tú. O sea, le cambió el nombre de engañador por príncipe de Dios. Eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a Pedro cuando le cambió su nombre. Mire, tú eres Pedro, una piedra viva. Tú eres mío. Me perteneces, eres mi propiedad. Eres un cascajito de esa roca inconmovible de los siglos. Y ahora tú no podrás hacer lo que quieras, sino lo que tu nuevo dueño te diga. Oiga bien, no podrás hacer lo que quieras, sino lo que tu nuevo dueño te diga. Y luego le dice en el capítulo 21, verso 18, de cierto te digo,
que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bendito el nombre del Señor. Eso exactamente ha pasado con todos los que hemos nacido de Dios. El Señor nos ha puesto un nombre. Ahora nosotros no nos pertenecemos, nosotros somos pertenencia de nuestro Dios. Y no solo, oiga bien, no solo le pertenecemos a Él como persona, como ser, sino que también todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, todo. A Pedro realmente le cambió su nombre, ahora Pedro era realmente propiedad del Señor. Y vamos a ver que no solo Pedro pasó a ser propiedad de Dios como persona, sino que todo lo que Pedro tenía ahora le pertenecía a Dios, o sea, sería para el servicio de su nuevo dueño. Todo lo que Dios nos ha dado, hermano, es para el servicio de nuestro nuevo dueño que se llama Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos compró a precio de sangre preciosa, pagó un precio muy elevado por todos nosotros, ahora somos su pertenencia. Pero recordemos que el enemigo que es el diablo, no quiere que nosotros, que ahora pertenecemos a otro, que pertenecemos a Dios, que ya no pertenecemos al faraón como el pueblo hebreo, el enemigo no quiere que aquellos que ya a él no le pertenecen, él no quiere que esas personas le sirvan a su nuevo dueño con las cosas materiales que ellos tienen. Lo que él quiere es que la persona que ha logrado por la gracia de Dios escapar de ese enemigo terrible, entonces ella escapó, pero quiere que con sus bienes solamente le sirva a él, pero que no le sirva a Dios con sus bienes materiales. Éxodo 10, verso 24 y siguientes. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, serví a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, Faraón le dice a Moisés: se pueden ir con los niños, que al principio no quiso dejarlos ir, se pueden llevar los ancianos, pero a mí me dejan los bienes materiales. Con los bienes materiales ustedes no le van a servir a Dios. Me tienen que seguir sirviendo a mí con los bienes materiales, y lamentablemente algunos han hecho caso a esas palabras diabólicas, porque pueden servir a Dios en otras cosas, menos con lo que Dios les ha dado. Pero Moisés había entendido que no solo ellos pertenecían a Dios, sino que todo lo que ellos tenían también era de Dios.
Y respondiendo a Faraón le dijo: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Así que, hermanos, el enemigo no quería que los hebreos le sirvieran a Dios con los bienes materiales que Dios les había dado. Pero cuando el Señor Jesús nos compra, cuando pasamos a ser pertenencia de Él, no solo pasamos nosotros, sino todo, absolutamente todo lo que tenemos le pertenece al Señor Jesús. Mire, por eso el Señor Jesús no le pidió permiso a Pedro para usar su barco para la predicación. No le dijo: Pedro, me hace el favor, me presta el barco un momentico, lo necesito. No. No le pidió permiso. ¿Por qué? Porque ya ese barco pesquero le pertenecía al Señor Jesús, como le pertenecía también el que había sido dueño de ese barco, que ahora el barco también pasaba a ser del Señor Jesús. Entonces, el Señor usó lo que Pedro tenía para predicarle a las grandes multitudes, porque para eso es que se da la ofrenda, para eso se da el diezmo, se saca el diezmo del diezmo, ofrenda misionera, es para predicar el evangelio a las personas que todavía no conocen a Dios. No es para otros fines, eso tiene un buen propósito. Dice Lucas 5, verso 1, aconteció que estando Jesús junto al mar de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, mire bien que no le pide permiso, entrando en una de aquellas barcas, y dice quién era, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Realmente el Señor nos enseña, o le enseña a Pedro en primer lugar, que ahora lo que Pedro tenía le pertenecía a aquel que le había cambiado el nombre. Mano, nunca olvidemos que el que nos cambió el nombre, ese nombre engañador, ese nombre astuto, ese nombre que recuerda siempre la maldad, siempre el pecado, lo más horrible, la ruina de nuestra vida, el Señor nos cambió ese nombre por un nombre maravilloso, y también lo que nosotros tenemos por su gracia ya no es nuestro, eso le pertenece a aquel que nos cambió el nombre, que nos compró a precio de sangre preciosa, que ya no nos pertenecemos, que somos propiedad
del que nos cambió el nombre. Primera de Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, oiga, porque habéis sido comprados a precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos pertenece al Señor Jesús. Por eso nuestra entrega debe ser total, como lo hicieron los hermanos de Macedonia. Es un ejemplo maravilloso, que se entregaron a Dios con todo lo que tenían, pero lo que tenían no era muy poco, porque eran muy pobres. Pero les suplicaron a Pablo que les permitiera ofrendar para los santos. Hermano, eran sumamente pobres. Eran tan pobres que Pablo dijo: a esa iglesia yo no le voy a pedir un peso, antes hay que darles. Pero cuando ellos se enteraron de que Pablo no les iba a pedir nada por causa de su pobreza, le rogaron, oiga, le suplicaron que les permitiera ofrendar para los santos. Segunda de Corintios 8, verso 5, pidiéndonos con muchos ruegos, oiga, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, para estos hermanos era un privilegio muy grande poder participar con lo poco que tenían para la ofrenda de los santos en Jerusalén. Oiga, le rogaron, le suplicaron, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué bendición, hermano, que en la iglesia hayan hermanos con ese sentir, como dice el texto, que tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que dar para la gloria de Dios sea un privilegio, que no sea una carga. Que cuando se pide una ofrendita o se dice, hermano, la ofrenda misionera, no salgan diciendo: mire, es que aquí pelan un gato a los uñazos, tanto que piden, piden y piden. Pero estos hermanitos no decían eso. Rogaban, suplicaban: por favor, Pablo, permítanos colaborar para los santos en Jerusalén. Porque, hermano, es una bendición de nuestro Dios participar con nuestros bienes en la obra de nuestro Dios, como aquellos hermanitos lo hicieron. Ahora miremos el resultado de una entrega total a Dios. Oiga, miremos el resultado de una entrega total a Dios. El Señor usó este barco para predicarle a la multitud. Y luego le dice: echa tu red al mar para pescar. Note bien, Dios llama a Pedro
le cambia el nombre. Ahora lo que Pedro tiene pasa a ser propiedad del que le cambió el nombre, pero Pedro ahora va a tener una gran recompensa. Dice que luego entonces le dice, echa tu red al mar para pescar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Oiga, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Notemos una cosa. Primero Pedro le da a Dios y luego Dios viene y luego viene la bendición. Pero esta bendición, escuche bien, esta bendición que Dios le dio a Pedro, no lo desvió. Oiga, no lo desvió de las cosas de Dios. Esa bendición, en vez de desviarlo, lo acercó más a él. Porque, hermano, algunos cristianos son fieles a Dios cuando no tienen nada. Pero cuando Dios los bendice, se olvidan de Dios. Oiga, se olvidan de Dios. Un hermano me decía, cuando se ganaba 1,000 pesos en la semana, me decía, hermano Borja, me gané 1,000 pesos, me toca dar 100. Le dolía el corazón dar 100. ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, ¿qué tal, hermano Borja, que uno se gane en el mes 10,000 pesos y tenga que dar 1,000? Él prefería ganarse solamente 1,000 y no dar sino 100 y no ganarse 10,000 para dar 1,000 y que le quedaran 9,000. Eso le sucede a todo el que es mezquino. Pero note, hermano, que Pedro, cuando realmente tuvo esa bendición tan grande, no pensó eso, ahora me va a tocar darle tanto de aquí al Señor, y comenzó a desviarse de las cosas de Dios. No, esa bendición no lo desvió de las cosas de Dios, lo acercó. Oiga, lo acercó más a Dios. Y algo más, reconoció que él no era digno, que él no merecía esa bendición tan grande. Y dijo, yo esto no lo merezco. Quizás los otros que le he mencionado dicen, claro, Dios me tenía que bendecir por lo fiel y lo bueno y lo amplio que yo he sido, aunque Él nunca ha dado nada. Pero Pedro no dijo, vea, yo merecía esa bendición. No, no, no. Él dijo, yo no merezco esto, Señor. De tal manera, ¿sabe por qué dijo no lo merezco? Dios, porque yo no soy digno. Y cae de rodillas en la presencia del Señor y le dice, apártese de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Esa bendición antes lo llevó a reconocer su pecado, su estado, que él no era nada y que Dios estaba siendo sumamente bueno con él, dándole tanto cuando él no lo merecía. Y hermano, en la iglesia hay que decir, hay hermanos como Pedro que en medio de la bendición, esa bendición no los aleja de Dios.
como algunos que comienzan a conseguir y ya culto no vuelven, ya la Biblia no la leen, ellos ya no oran, no les interesa lo de Dios en absoluto porque Dios los está bendiciendo, pero hay otros que cuando Dios comienza a bendecirlo, entonces se acercan más a Dios y con lo que Dios les da comienzan a servir al Señor reconociendo que Dios es demasiado bueno y que no merecemos tanta bendición de parte de nuestro Dios. Hermano, es una gran bendición. Hermano, Pedro reconoció su divinidad viendo la bendición de Dios. Y Job reconoció su divinidad en medio del dolor y en medio de la enfermedad. Porque, hermano, tenemos que aceptar una cosa, le digo ya para terminar, que las cosas que a nosotros nos suceden como cristianos no son para acabarnos, hermano, es para nuestro propio bien. Por eso hay que darle gracias a Dios en medio de estas cosas, sean buenas o sean malas, según nosotros decirle, Señor, gracias, Señor, porque Él nos dice por su palabra que esas cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor Jesús. Eso dice Romanos capítulo 8, porque todo nos ayuda para bien a los que aman a Dios. Todo lo que pase al cristiano, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, si ama a Dios, esté totalmente seguro que esas cosas le ayudan para su propio bien. Pero a los que aman a Dios, no dice a los que están enamorados de Dios, no. A los que aman a Dios, porque amar a Dios es obedecer esta santa y gloriosa palabra. Él dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos en este día y que Dios nos siga guardando en su santo nombre. Y gracias a Dios por los hermanos que escucharon la palabra de Dios y están dispuestos a ponerla en práctica. Dios les bendiga ricamente en este día, en el nombre del Señor Jesús.